En el cumpleaños de Ryan, su primer amor regresó del extranjero. Celebraron a lo grande a mis espaldas. Fue entonces cuando me enteré de que estaban a punto de comprometerse. Y a mí, su novia de verdad, me sacaron a rastras y fui el chiste de la noche. Sus amigos se rieron mientras decían que en aquel entonces era un juego estúpido. Si perdiste, confesaste. ¿Quién hubiera pensado que se alargaría tanto? ¿De verdad te comprometes? No montó en cólera, lloró, amenazó con ahorcarse ni se escapó de casa para obligarte a casarte con ella. Ryan exhaló un aro de humo con un tono tranquilo e indiferente. April es obediente como un perro. No insistirá en el matrimonio. Ella no se va a ninguna parte. En ese momento finalmente lo comprendí. No era más que un jugador de reserva en todo este partido. Decir que no me dolió sería mentir. Me temblaban las manos al sostener la bandeja. Me ardían los ojos al mirar fijamente al hombre sentado en el centro de atención. Las risas en la sala privada se oían a ráfagas, una y otra vez. Y la broma era yo, la novia, llevando una bandeja como si fuera una camarera. Chris, el mejor amigo de Ryan desde la infancia, se apoyó en su mano y preguntó con indiferencia: «Ben, ¿de verdad nunca pensaste en darle un título de verdad?» «Era solo por diversión», respondió Ben exhalando otro aro de humo. ¿Quién se lo tomaría en serio? Si lo hiciera, entonces claramente no sabe cuál es su lugar. ¡Qué mala suerte! La única persona a la que he amado es Grace. Ella es quien de verdad me importa. Solo quiero casarme con ella. Estaba borracho y su voz, con un tinte de embriaguez, dejó al descubierto sus sentimientos sin la menor vacilación. Apreté la bandeja con fuerza, con el pecho lleno de un dolor intenso, como si me pincharan repetidamente con agujas. Grace, radiante bajo la mirada de todos, soltó una risa suave y segura. Igual que hacía 8 años, cuando Ryan la había perseguido tan pública e intensamente, estaba radiante, deslumbrante. Ben la abrazó y la besó con fuerza en la mejilla, reivindicando su derecho. La sala resonó de emoción. Grace se giró rápidamente y le besó los labios, pero él la agarró por la nuca y la besó más profundamente, con más agresividad, dejándola inmóvil. ¿Ese tipo de cariño? Nunca lo había experimentado. Lo que sí sentía constantemente era su burla e indiferencia. Cada vez que me llevaba a algún evento, me sentaba tranquilamente en un rincón, captando de vez en cuando alguna mirada de desprecio. Ese día no pude terminar mi turno. Le pedí a un compañero que me cubriera y fui directo al gerente para presentar mi renuncia. Pareció sorprendido, pero no preguntó por qué. Me acaba de decir que el sueldo de este mes se transferiría a mi cuenta. Por suerte no me iban a descontar nada del sueldo. Después de hacer los cálculos me di cuenta de que por fin tenía suficiente para pagarle a Ryan. Después de 8 años, por fin despertaba de este sueño. No fue hasta que salí que me di cuenta de que estaba sangrando. Entonces de repente recordé el día que nos conocimos. También había nevado. En la fiesta, todos observaban a Ben caminar hacia mí con un enorme ramo de rosas en la mano. Su tono era sincero. «¿Me gustas? ¿Quieres ser mi novia?» Entré en pánico. Me ardía la cara. Quise decir que no, pero las palabras se me atascaron en la garganta. No podía hablar. Así que me puso las rosas en los brazos y se sentó a mi lado. Enseguida se dio cuenta de que cada vez que me llamaba novia, se me ponían las orejas rojas. Así que se dejó llevar, llamándome así una y otra vez. «Novia, ¿qué quieres comer? Novia, ¿qué quieres beber? Novia, ¿qué te gusta?» Para cuando nos fuimos nevaba a cántaros. Me envolvió el cuello con su bufanda con tanto cariño. Sus ojos profundos y cariñosos estaban llenos de ternura. «Amiga, no puedo dejar que te resfríes». Resulta que toda nuestra relación empezó como una broma. Solo un juego que él perdió. Fui la última en enterarme. Y ahora solo sentía frío en lo más profundo de mi ser. No dejaba de llamarme novia porque ni siquiera recordaba mi nombre. Lo que no sabía era que este era el 11º año que lo amaba. Esa noche, cuando Ryan llegó a casa, llevaba un ramo enorme de rosas y una caja para el collar. Se veía tan feliz, que él mismo me puso el collar alrededor del cuello. Me alisé el pelo.
Cuando lo vi hoy en la joyería, supe enseguida que era perfecto para ti, cariño. Ryan dijo que a diferencia de la alegría que solía sentir, esta vez mis pensamientos se dirigieron a otra parte. ¿Fue a la joyería por su compromiso con Grace? ¿Necesitaba oro también para eso? Cuando compró esto, se acordó de repente del tonto que estaba a su lado y sintió un poco de culpa. De repente recordé la primera vez que me regaló un collar. Costó $200,000. Cuando escuché el precio me levanté de un salto y rápidamente se lo quité, devolviéndoselo a la palma de la mano. No puedo aceptarlo. Es demasiado caro. Pero Ben me acomodó en la silla y me lo puso de nuevo alrededor del cuello con una sonrisa radiante. Mi April se merece lo mejor del mundo. No importa lo caro que sea, lo vales. Giré mi mano para tomar la suya y levanté la vista, mirándolo fijamente a los ojos. Mi reflejo se reflejaba en sus pupilas oscuras, llenas de una ternura inusual. Ben, ¿hay algo que quieras decirme? Se puso un poco rígido y por un momento percibí su inquietud. Pero luego se inclinó y me besó suavemente en la frente. Por supuesto. Te quiero muchísimo. Al instante siguiente su teléfono sonó con fuerza. Ben dudó, frunció el ceño y silenció la llamada. Volvió a sonar enseguida. Colgó otra vez, más molesto esta vez. La tercera vez titubeó. Adelante, contesta, dije toqueteando el collar. ¿Y si es importante? Me miró rápidamente y contestó. Se alejó rápido pero no lo suficiente. Todavía oía la voz familiar de una mujer al otro lado. Cuando regresó, tenía el ceño fruncido, pero su expresión hacia mí seguía siendo la misma ternura. Mis padres quieren enviarme de viaje de negocios, dijo. ¿A dónde?, pregunté con voz tranquila, aunque me palpitaba el pecho con un dolor profundo y punzante. Tokio, respondió. Todos creían que había conocido a Ryan en la universidad. Eso no era cierto. Lo vi por primera vez en 10º grado. En ese entonces, usaba gafas gruesas de montura negra y un flequillo espeso que me cubría la frente. Tenía la cara llena de acné y me mezclaba con la multitud. Mi madre vendía verduras. A veces su ropa olía a pescado, y yo también acababa con él. A los adolescentes les encantaba burlarse de ese tipo de cosas. Me llamaban fea, anguila. Aunque empecé a revisar mi ropa obsesivamente todos los días, aterrorizada por cualquier olor persistente, eso no detuvo las burlas. Un día Ben se quebró. Día tras día, solo ladran como perros. Si no pueden hablar como humanos, cierren la boca. Te burlas muy rápido de los demás, pero ¿quién demonios es mejor aquí que nadie? Di una palabra más y estarás en mi contra. Si tienes un problema, lucha contra mí. Esas palabras casuales e informales iluminaron mi mundo. Nadie se atrevió a intimidarme después de eso. Terminé la preparatoria en paz, observando en silencio cómo se desarrollaba la apasionada relación de 3 años entre Ben y Grace. En nuestro último año me quité las gafas, me corté el flequillo y mi acné desapareció. Me armé de valor, levanté el teléfono y le pedí a Ben una foto. Dudó, mirando a lo lejos. Fue entonces cuando vi a Grace. Estaba de pie bajo un árbol con un vestido blanco con los ojos rojos de tanto llorar. Quise salir de la foto y recordarle que tu novia estaba llorando. Pero de repente me echó el brazo por encima del hombro, sonrió y me tomó la foto. Esa fue la primera vez que me convertí en un instrumento de su pequeña pelea. Y la primera vez que me di cuenta de que habían roto. Cuando se lo conté a mi padre, se puso furioso. Se puso rojo al preguntarme por qué había solicitado plaza en una universidad tan lejos de Hinksey. Antes de rellenar la solicitud, le prometí que me quedaría en la zona. Pero ahora hasta mi sobrina quería ir a Hinksey. Sacó nuestra foto y me enseñó el corazoncito rojo que había dibujado en el reverso. Es culpa nuestra. Tu mamá y yo te consentimos demasiado. Los chicos como él de familias ricas nunca amarán de verdad a alguien como tú. Mi madre intentó que me disculpara, que bajara la cabeza y admitiera mi error. Pero me sequé las lágrimas y me negué. Ese día, me golpearon por primera vez. Y juré que seguiría adelante. Aunque eso significara estrellarme de cabeza contra una pared, no daría marcha atrás.
Ahora que había tocado fondo, solo sentía un profundo dolor, en cuerpo y alma. Claro, también tuvimos momentos dulces. Muchos, de hecho. Pero ahora, cuando pienso en ellos, todos parecen escenas de una obra de teatro. Solía usar la bufanda fea que le regalé, la que tejí torpemente cuando apenas estaba aprendiendo. La llevaba con orgullo alrededor del cuello y presumía, mi novia la hizo. ¿Celoso? Publicaba el pastel de fresa grumoso que horneé, toda la mesa de platos desiguales que preparé, y lo subtitulaba en su feed. Mi chica cocinaba, yo como bien. Llevaba una goma elástica negra infantil en la muñeca, igual que la mía, porque hacía juego. Dábamos largos paseos por el campus con los dedos entrelazados. Cuando alguien le pedía su WeChat, me abrazaba con fuerza y declaraba su derecho. Su vida estaba marcada por todas partes con rastros míos. Ben tenía dinero. No le faltaba nada. Yo solo tenía para ofrecerle mi corazón, todo mi amor, sin reservas. En segundo año a mi papá le diagnosticaron cáncer. Era un anciano amable y gentil. Su salud se deterioró rápidamente. Sin darnos cuenta, estaba confinado en una cama de hospital. Mi madre y yo estábamos desesperadas. Éramos personas normales, como el resto de nuestros familiares. No había manera de que pudiéramos afrontar las enormes facturas médicas. Pedí prestado a todo el que pude. Ya estábamos endeudados. Aún así, no éramos suficientes. Esa noche llovía a cántaros. Calado hasta los huesos, encontré a Ben en un salón de billar. Tartamudeé intentando explicar por qué había venido. Un tipo cercano soltó un silbido agudo y se burló, ¿estás aquí por dinero, eh? Ya sabes, la gente no presta por lástima. ¿Cómo sabemos que no estás fingiendo para sacarle dinero a Ben? No tardaste en mostrar tu verdadera cara. Entré en pánico y las lágrimas caían a raudales. Saqué mi teléfono casi muerto, intentando encontrar el informe de diagnóstico. Entonces comprendí lo que sugerían. ¿Qué tal si te arrodillas ante nosotros? Un arrodillamiento 1000. Lo que recibas depende de ti. Si no te atreves, no significa que toda la enfermedad es falsa. Ante la muerte el dinero se convierte en papel. Claro, April venía de una familia humilde, pero eso no significaba que fuera estúpida. Para ellos, me había acercado a Ryan por una sola razón, el dinero. Para ellos, yo era una don nadie indigno de estar al lado de alguien como Ben, que provenía de una familia adinerada. Con los ojos rojos casi me arrodillé. Pero Ben me agarró y me levantó. Su rostro estaba frío con una expresión de ira. Me puso una tarjeta en la mano y me echó el abrigo sobre los hombros. Si no te basta, dímelo. Haré que alguien te lleve de vuelta. En aquel entonces pensé que de verdad no le importaba la diferencia de clases entre nosotros. En aquel entonces de verdad creía que me amaba. Esa noche, después de que Ben terminara de ducharse, me vio sentada cabizbaja, secándome las lágrimas. Entró en pánico de inmediato y corrió hacia mí, rozándome suavemente las mejillas con el pulgar. ¿Por qué lloras? ¿Quién te hizo enfadar? ¿Te sientes mal? Te llevaré al hospital ahora mismo. Su voz temblaba de preocupación, como si temiera que desapareciera en cualquier momento. En ese momento estaba todo ansioso y preocupado, como si el amor que compartimos durante los últimos 8 años nunca se hubiera desvanecido, como si aún estuviéramos profundamente enamorados. No entendía cómo podía seguir actuando tan profundamente enamorado mientras su corazón aún conservaba la gracia. ¿Cómo podía decir cosas como, April es como un perro obediente que no me deja sin ningún remordimiento? ¿Era solo porque sabía que lo amaba demasiado como para alejarme? Sentí frío en todo el cuerpo con la respiración entrecortada. Apreté con fuerza el cuello de su pijama. Ben me frotó la espalda enseguida, intentando ayudarme a respirar. Al verme llorar tan fuerte no pude ni hablar. Finalmente se dio cuenta de que algo andaba mal. Preguntó con cuidado, ¿es porque me voy de viaje? ¿Estás molesto? No respondí. Presa del pánico, sacó su teléfono. Llamaré y cancelaré ahora mismo. Cariño, no llores. No me iré. Me quedaré. Le apreté la mano, lo abracé y sollocé. No es eso.
No es porque te vayas de viaje. Es porque durante todos estos años, sin importar lo que hiciera, no pude conmoverte. He estado esperando a que regresaras, a que me amaras sinceramente. He estado esperando que me quisieras como antes te gustaba Grace. Pero han pasado 8 años, y sigo siendo solo la suplente en este juego. Esa noche lloré en sus brazos desahogando todo lo que había contenido. Ben, nervioso y abrumado, me abrazó con más fuerza. Ese dolor agudo en el pecho le indicó que algo se le escapaba. A la mañana siguiente lo despedí para su viaje. En la puerta, me abrazó y me dio un beso tierno. Cuando vuelva, te traeré un regalo. Solo escríbeme por WeChat si quieres algo, ¿de acuerdo? Y no llores mientras no estoy. No dejes que se te hinchen los ojos. Si me extrañas, solo llámame. Sus dulces y cariñosas palabras no me llegaron. Solo asentí vagamente distraída, y lo vi subir al coche. Ben, no hay un después para nosotros. No esperaré a que regreses. Al tercer día de que Ben se fuera, saqué todo lo mío de su casa. Vi cómo nuestras fotos caían al fuego. Las llamas me acariciaban la cara, pero el pecho me dolía insoportablemente. Aquellas viejas cartas de amor que una vez le rogué que escribiera, amarillentas por el tiempo convertidas en cenizas. De repente volví a pensar en Grace, la mujer que una vez vivió en el corazón de Ben, la brillante hija de la prestigiosa familia King, la mejor de su clase, que hablaba 5 idiomas con fluidez. Bailaba a la perfección. Sabía tocar el piano. Con solo estar allí de pie, atraía todas las miradas. Ben le había escrito innumerables cartas de amor, todas rebosantes de cariño. Incluso cuando su amor era recibido con fría indiferencia, él la seguía, día tras día, lloviera o hiciera sol, sin dar marcha atrás. Al levantarme del escritorio, tiré sin querer una de las preciadas cajas de madera de Ben, algo que nunca me permitía tocar. Si lo hacía, se enfadaría. Las fotos dispersas me dolieron profundamente. Me agaché con manos temblorosas y las recogí una a una. Todas eran de ellos dos, Ben y Grace. Las fechas estaban escritas cuidadosamente en el reverso de cada una. Ben se veía genuinamente feliz con ellas. Cerca yacía un grueso fajo de tarjetas de embarque, registro mudo de su anhelo a distancia. Con razón viajaba al extranjero todos los años sin falta. Incluso cuando teníamos planes en aquella época, nunca dudaba en cancelarlos. Yo solía bromear con él, diciendo que alguna belleza extranjera debía de haberle robado el corazón. Ahora sabía que no era broma. Era real. Debió ser duro para él, regresar corriendo después de ver a Grace solo para encontrarse conmigo como si nada hubiera pasado. Entonces recordé. Una vez usé una cuenta prepago para agregar a Grace en redes sociales. Casi sin pensarlo me acurruqué en el sofá y abrí su última publicación. La ubicación estaba etiquetada en Nueva York. En la foto, ella y Ben caminaban de la mano. El pie de foto decía, con él. Sabía que era Ben, porque el reloj que llevaba en el brazo era el que le había regalado, un reloj sencillo de $2.000 que significaba muchísimo para mí. Abrí el feed de Ben y lo revisé sin parar. Casi todo sobre mí había desaparecido, probablemente solo visible para mí. Nunca mencionó a Grace, pero cada palabra era sobre ella. Esa mañana pasé horas torturándome, mirando sus publicaciones, llorando hasta casi no poder respirar. Luego por la tarde recibí una invitación de su madre. Llegó a la cafetería vestida con ropa elegante y cara. Tras observarme detenidamente tomó un sorbo de café. ¿Cuánto costaría dejar a mi hijo?, preguntó. Directo al grano. Ustedes dos son de mundos diferentes, continuó. No serán felices juntos. Bajé la vista hacia la tarjeta bancaria que me ofrecía. Si esto hubiera sucedido hace años, me habría sentido humillada. Habría gritado que el amor lo podía todo. Pero ya no tenía 17 años. Tenía 27 años. Solté una suave carcajada y aparté la tarjeta. Por suerte, antes de correrme, había reunido el coraje necesario. Saqué mi tarjeta del bolso y la deslicé por la mesa. Señora, es el dinero que Ben me prestó cuando mi padre estaba enfermo. He incluido los intereses. Por favor, ayúdenme a devolvérselo. Sé que se va a comprometer.
Por favor, deséenle un feliz matrimonio de mi parte. La mamá de Ben me miró en silencio, luego suspiró profundamente y tomó la tarjeta. Esa noche, como si aún estuviéramos conectados por un hilo invisible, Ben me llamó. Siguió hablando sin parar, hablando de las pequeñas frustraciones del trabajo, quejándose de su jefe irrazonable. Me quedé junto a la ventana, escuchando en silencio mientras nevaba afuera. Impulsivamente pregunté, ¿nieva mucho en Nueva York? Ben no lo entendió. Se rió. Sí, está cayendo bastante fuerte. ¿Y sí? Pregunté con el corazón latiendo más lento, más fuerte. Mi voz ahora era firme, tranquila. Solté una suave risa. ¿No se supone que deberías estar en Tokio? Hubo un largo silencio al otro lado. Solo se oía el sonido de una respiración agitada. De repente Ben parecía ansioso. No, April, escúchame. Terminemos, dije interrumpiéndolo. Ben, añadí en voz baja, ya no te quiero. Colgué antes de que pudiera decir otra palabra. Justo después empezaron a aparecer solicitudes de videollamada una tras otra, inundando mi pantalla. Mi bandeja de entrada de WeChat se llenó de mensajes. ¿Qué onda con esa actitud? ¿Qué hice mal esta vez? Contesta. No me bloquees, respondí con una sola frase. Terminemos esto pacíficamente. Entonces lo borré y bloqueé sin dudarlo. Solo así, al ser yo quien lo terminó, sentí que finalmente había ganado algo en este juego que siempre debí perder. Esa noche tuve un sueño inusual y tierno. En él conseguí todo lo que siempre quise. Caminé hacia el altar con un vestido de novia blanco inmaculado, del brazo de mi padre, hacia Ben. Estaba de pie ante el altar con un smoking negro, oscuro y llamativo. El corazón me latía con fuerza en el pecho mientras me decía que por fin me casaba con el chico con el que había soñado a los 16. Mi padre tenía los ojos rojos al poner mi mano en la de Ben. Cuídala bien, dijo. Lo haré, prometió Ben. Nunca la decepcionaré en esta vida. Cuando desperté, mi almohada estaba empapada de lágrimas. Al día siguiente me estaba preparando para bajar a desayunar. Pero en cuanto abrí la puerta, vi una figura familiar. Ben sentado afuera de mi apartamento fumando. El suelo a su alrededor estaba lleno de colillas. Nunca fumaba a menos que estuviera muy preocupado. ¿No debería estar feliz? Por fin me había despedido. Podría casarse con la mujer que realmente amaba. Al verme abrir la puerta, se giró y me puso un desayuno caliente en los brazos, empujándome de vuelta adentro con una fuerza abrumadora. ¿Por qué rompiste conmigo?, preguntó con los ojos inyectados en sangre y ojeras oscuras. Parecía completamente exhausto. Lo miré a los ojos, porque ya no te quiero. Por primera vez Ben pareció atónito. La dulce y obediente chica que conocía ahora estaba frente a él como un gato montés con sus garras. Había esperado en el aeropuerto toda la noche, incluso había pagado extra para comprar el billete de otra persona y poder regresar rápidamente. Ya no quería ni oír nada. De repente Ben me agarró la barbilla, me obligó a quedarme quieto y me mordió el labio. Fuerte. Solo cuando empezó a sangrar, finalmente me soltó. Se lamió la sangre de la comisura de la boca y se burló. No me amas, dijo y me empujó hacia el sofá. Su mano se deslizó bajo mi camisa. Instintivamente intenté apartarlo, pero no se movía. Pateé y me retorcí, pero él aguantó. Dices que no me amas, pero tu cuerpo dice otra cosa, dijo con desprecio. Me estaba humillando, sus dedos fríos deslizándose por mi piel. Suéltame, Ben. Grité con lágrimas corriendo por mi rostro punzantes de dolor y vergüenza. Ese instante lo devolvió de golpe. Saltó de mí como si se hubiera quemado. Lo siento. April, yo. Ya no te quiero, repetí lenta y claramente. No puedes tratarme así solo porque te quería. Sonaba ridículo incluso para mí. Débil, patético, porque claro que podía tratarme así. Nunca me quiso. Durante 11 años lo perseguí, lo amé en silencio y le entregué mi corazón envuelto en espinas. Por mucho que doliera, me convencí de que valía la pena. Este amor ruidoso, desordenado y unilateral siempre había sido solo mío. Ben dio un paso atrás. Su voz se suavizó.
Cariño, no me hagas esto. No es justo. Intentó coger un cigarrillo, pero lo dejó caer al suelo. La verdad es que nunca imaginé que cuando finalmente lo solté y me marché vendría corriendo tras de mí sin dudarlo. Al verme quieta sin reaccionar, soltó una carcajada con amargura. Aplastó el cigarrillo con el pie. April, ¿por qué cuando quieres estar conmigo estamos juntos, pero en cuanto no, simplemente rompes? Tú eres la que se compromete, ¿verdad? Lo miré fijamente. Porque fui obediente. Porque no insistí en el matrimonio. Porque te amé tanto, me perdí. ¿Y qué? ¿Eso significa que nunca te dejaré? ¿Qué se supone que debo estar bien siendo tu segunda opción? ¿Que deje de lado mi dignidad y sea tu amante? Ben se quedó paralizado. Su mano flotó en el aire como si quisiera tocarme, pero se apartó en el último segundo. Mi voz salió seca y ronca. ¿Cómo lo supiste?, pregunté. ¿Qué bocazas no pudo callarse delante de ti? Ben, nervioso y furioso, se abalanzó para agarrarme la mano. Escúchame. Me quedé donde estaba, dispuesto a escuchar su explicación. Pero solo pudo tartamudear. No salió nada que tuviera sentido. Porque la verdad era que el compromiso era real. Siempre lo supe, dije con una sonrisa amarga. Siempre lo supe. Por eso siempre me duele tanto. Ben juntó los labios y me agarró del brazo. No tengo por qué casarme con ella, dijo. Ahora somos como amigos. Ah, ¿entonces los amigos se besan ahora? Espeté. ¿Entonces no te casarás con ella? Pero sí te casarás conmigo, el perrito fiel. ¿Y luego qué? ¿Mantener tu primer amor caliente por separado? Ni siquiera supe cuándo pasó cuando Ben se había vuelto tan malo. Me miró fijamente, pero mi mirada se había posado en su dedo anular. Llevaba un anillo sencillo grabado con las iniciales JPU. Le había rogado tantas veces que consiguiera anillos iguales. Siempre decía que no era el momento. Ahora, al verme mirándolo, se lo quitó rápidamente. Me lo dio mi mamá. Lo usé por costumbre. No es lo que piensas. No lo intentaba. Estaba borracho. Dije tonterías que no quise decir. Nunca te vi así. Solo pensé que eras demasiado bueno, demasiado obediente. Ahora solo siento amistad con Grace. Empezó a divagar. Nuestras familias han sido cercanas por generaciones. Salimos una vez. Eso es todo. Por eso querían el compromiso. Espérame un poco más, ¿vale? Yo me encargo de todo. Quiero casarme contigo. Siempre lo decía dividido entre Grace y yo, pero si solo fuera una amistad con ella, desde el principio, podría haber roto el compromiso por mí. Podría haberme presentado a su madre, pero no lo hizo porque era débil y egoísta. ¿Amarme te da vergüenza?, pregunté. Por una vez Ben bajó la mirada, evitando la mía. En ese momento Grace llamó. Ben, ¿por qué no estás en el billar? Su voz se oyó con claridad. Te acabo de preparar una sopa. Pensé que habías vuelto a salir. ¿Qué están haciendo? La voz de Ben se volvió nerviosa al instante. ¿Qué pasa? Nunca le importó lo que hacía, ni siquiera cuando me lastimé. Como mucho conseguiría algo casual e iría al hospital. Hay unos tipos molestándome. Ben, ¿dónde estás? La voz de Grace temblaba como si estuviera a punto de llorar. Sin pensarlo, Ben me soltó la mano. Mientras consolaba a Grace por teléfono, ya les estaba enviando mensajes a sus amigos pidiendo ayuda. Justo antes de irse, se dio la vuelta. No te enojes. Te lo explicaré todo cuando vuelva. Me temblaban las manos. ¿De verdad te vas? Sin darse la vuelta, dijo, volveré en cuanto me encargue. Pero ya no teníamos una próxima vez. Una vez más, Ben me había dejado atrás por Grace. Al acercarse el año nuevo, me tomé un tiempo libre y me fui temprano a casa. Después de que mi mamá terminó de encender incienso para mi papá, me miró mientras preparaba las ofrendas. Rompieron, ¿verdad? Estos últimos días no dejaba de soñar con tu papá. No dejaba de decir que nuestro pequeño Dandan estaba sufriendo acoso.
Murmuré una respuesta débil mientras me atiborraba de patatas fritas. Ella se acercó y me tomó la mano, suspirando. ¿Matrimonio? Que te guste alguien y ser una buena pareja no es lo mismo. Me dijo que no se había casado con mi padre porque lo quisiera, sino porque mi abuelo le había dicho que encajaban. Pero durante todos esos años, mi papá la había amado solo a ella. En todo, grande o pequeño, se dejaba llevar por ella. Así que si algo no está bien, mi mamá le dijo con dulzura, déjalo ir. Nuestra Dandan es una buena chica. Mereces amor. La abrazo con fuerza, ocultando mis lágrimas en su hombro. Con una risita bromeé, bueno, si no encuentro a la persona indicada, no me casaré con nadie. Me quedaré aquí contigo para siempre. Eres todo lo que tengo. Dijo en voz baja. Después de estar días en casa, por fin lo vi claro. No soy Cenicienta. Una sola fiesta no me traerá un príncipe. Si Grace pudo convocarlo con un gesto de su dedo, y si mis 11 años de amor no lograron que cambiara, si ni una sola vez en todo ese tiempo pudo decir que me amaba de verdad, entonces ya no lo quería. Incluso la basura vale más que un amor así. La realidad no es tan bonita como los cuentos de hadas. De ahora en adelante todo lo que quiero en la vida, tendré que luchar por ello yo misma. Por mucho que Ben intentara contactarme después de eso, nunca respondí. Porque la verdad es que un niño rico que se enamora de Cenicienta nunca ha sido más que una fantasía. Terminó completamente borracho en un bar, hecho un desastre. Sin otra opción, Chris me llamó. Abril, he estado bebiendo como si fuera agua. Está completamente fuera de sí. Sabes que ya tiene problemas estomacales, ¿verdad? Es solo terco. Todavía se preocupa por ti. Simplemente no lo dice. ¿Puedes venir a buscarlo? No, respondí con firmeza. Un ex de verdad debería actuar como si estuviera muerto. Sin contacto, sin interferencias. Chris hizo una pausa. ¿Tienes el teléfono en altavoz? No, dije. Déjame ponerlo. Ven, te estoy hablando. Tu cuerpo te pertenece. Aunque bebas hasta morir, no tiene nada que ver conmigo. Deja de molestarme. Ya no te amo y no tengo ningún interés en volver contigo. Colgué sin problemas. Hubo un largo silencio en la habitación privada. Entonces los ojos de Ben se enrojecieron de frustración. April me quería tanto que seguro que volvería arrastrándose en unos días. Esta vez Chris no respondió. Antes del año nuevo, hubo una inusual reunión de exalumnos de la preparatoria. Ben recibió una cálida invitación y por cortesía, aceptó ir. Al sentarse notó que un asiento seguía vacío. El delegado de la clase bromeó, vaya, miren quién por fin apareció, nuestro mismísimo señor popular. Tú y April nunca solían venir a estas fiestas. Ben intentó recordar cómo era en el instituto, pero solo veía borroso. Espera, ¿estaba siquiera en nuestra clase?, preguntó con incertidumbre. Claro, alguien respondió. ¿No la defendiste una vez en aquel entonces? Alguien más intervino. En aquellos tiempos a April solo le importaba la escuela y Ben. Sinceramente pensé que estaba enamorada de ti. Supongo que tenía razón, ya que acabaron juntos. Ben se quedó completamente en blanco. Yo tenía 16 años ese año. Hacía 8 años que no lo amaba. Habían pasado 11 años de mi juventud. El día de Año Nuevo, los fuegos artificiales estallaron en el cielo nocturno. Al mirar por la ventana, vi inesperadamente una figura familiar abajo. Ben estaba allí de pie, sosteniendo un enorme ramo de rosas. Al verme me saludó con entusiasmo. Llevaba la misma bufanda que le había tejido hacía tantos años. Cuando bajé, corrió hacia mí, y me abrazó fuerte. Por fin te encontré, dijo con voz llena de agravio. Me abrazó cada vez más fuerte como si temiera que volviera a desaparecer. Solo cuando empecé a respirar con dificultad finalmente me soltó. Sin siquiera mirarme, rebuscó en el bolsillo de su abrigo y sacó una caja de terciopelo rojo. Dentro había un diamante del tamaño de un huevo de paloma. No me avergüenzo de amarte, balbuceó. De verdad quiero casarme contigo. Era una frase que había esperado 11 años escuchar. Se me llenaron los ojos de lágrimas.
Algunas emociones, reprimidas durante tanto tiempo, finalmente estallaron. Me reí de mí misma y dije, ¿lo ves ahora? ¿Ves qué? Preguntó, el espacio entre nosotros. Vives en una villa y conduces un coche de lujo. Yo trabajo de 9 a 5 y tomo el metro para ahorrar. Para ti, comprar un anillo de diamantes no es nada. Para mí, ahorrar solo para comprarte un regalo de cumpleaños que te guste me lleva una eternidad. No somos iguales. No pertenecemos al mismo mundo. No somos compatibles. No necesito que me compres nada, argumentó rápidamente. Solo te quiero a mi lado. El día que supe que mi papá tenía una enfermedad terminal, mi mamá rompió a llorar abrazándome. Pero yo no podía llorar. Tenía que ser el pilar de la familia. En ese entonces solo estaba en segundo año. Se me caía el pelo a mechones por el estrés. No podía dormir. Solo quería abrazarte y llorar. Pero no tenías ni idea. Estabas corriendo con tus amigos emborrachándote en un bar. Estaba helado, temblando por todas partes. Todo era borroso. No tenía a dónde ir, Ben. Te busqué todo el día bajo la lluvia torrencial. No respondiste a mis mensajes. Tus amigos me hicieron perder el control. Caminé hasta que me sangraron los pies, llenos de ampollas. Y al final me dijeron dónde estabas en el billar, pero solo si me arrodillaba y suplicaba. Me sostuviste cuando casi me caigo. En aquel entonces pensé que tal vez, solo tal vez, me habías amado, aunque fuera por poco tiempo. Pero entonces al meter la mano en el bolsillo de tu abrigo, rocé tu teléfono. Lo cogí con la intención de devolvértelo, pero en la puerta, lo oí todo. Todas esas cosas que dijiste, recuerdos enterrados que dejaste escapar en mi ausencia. Decirlo todo en voz alta ahora me quita un pequeño peso del pecho. Mi voz se ahogó y luego se convirtió en sollozos. Tosí entre lágrimas. En mi mente volví a ver el rostro de Ben, despreocupado, indiferente, mientras exhalaba un aro de humo, con una voz fría y cruel. ¿April? Es una vieja, pegajosa, patética. Fingí no haberlo oído, pero en el fondo, me juré a mí misma que le pagaría hasta el último centavo. Aún así, seguimos saliendo durante 8 años. Creí que por fin tenía un lugar en su corazón. Pero los ojos no mienten. Cada vez que salía la noticia de Grace, me dejaba atrás sin dudarlo. Mi madre solía preguntarme sutil pero constantemente si era porque le habíamos pedido dinero prestado. ¿Su familia nos odiaba por ser pobres? Se preguntaba si nuestros antecedentes los hacían menospreciarme, si nuestra situación era demasiado vergonzosa para mencionarla. Durante 3 meses, no nos hablamos. Él viajaba al extranjero con Grace y yo trabajaba hasta el cansancio con 4 trabajos de medio tiempo al día y durmiendo solo 4 horas por noche, solo para pagarle. Sabía que no necesitaba el dinero. El dinero que se le escapaba entre las manos podría haberme mantenido durante años. Pero para mí, ese dinero era una pesadilla. Tenía sueños en los que me gritaba y me llamaba cazafortunas. Me consolé y tranquilicé a mis padres. Hace tiempo que lo quiero. Es bueno conmigo. Nunca me ha tratado mal. Abril. Los ojos de Ben estaban tan rojos que parecían en carne viva, como si la tormenta de nieve de afuera lo hubiera cegado. Le tomó un momento darse cuenta de lo que acababa de oír. Guardar. Volver. Su cuerpo empezó a temblar. Se desplomó desesperado. No, por favor, no digas más. Nunca quise hacerlo. No sabía que estabas ahí. Vi su mano temblar mientras sostenía la caja de terciopelo del anillo. Cerré la tapa con cuidado. Aquello con lo que una vez soñé, lo que anhelaba más que nada, ya no significaba nada para mí. Dijiste que querías casarte conmigo. Esperé tanto esas palabras. Todos estos años esperé, esperando a que voltearas y me vieras, esperando a que me amaras de verdad. Pero olvidé que todo esto era solo un juego para ti y para todos ustedes. Nunca fui uno de los jugadores de verdad, solo un suplente. Ben, le dije, no te necesito. Nunca lo hice. Terminemos esto de una vez. Se quedó paralizado, pálido como el papel, incapaz de hablar. Se aferró a mi mano sin querer soltarla, mientras las lágrimas caían una a una en mi palma. Tenía tanto que decir,
pero todo se le atascó en la garganta. No salió ni una sola palabra. Dudé un segundo. Luego, lentamente, dedo a dedo, le separé la mano, lo aparté y me di la vuelta para subir las escaleras. Ben se quedó paralizado, abrumado y destrozado. Se agachó, se cubrió la cara y sollozó desconsoladamente. La mañana de Año Nuevo acababa de salir de debajo de las mantas cuando lo vi sentado en el sofá, envuelto en una gruesa colcha, bebiendo agua caliente. Tenía los labios pálidos, el rostro ceniciento y el cuerpo temblando sin control. Mi madre me llevó a la cocina y me susurró: me lo encontré esta mañana sacando la basura. Estuvo abajo toda la noche, tambaleándose como si fuera a desplomarse. Tenía miedo de que se desmayara frente al edificio, así que lo llevé adentro. Al fin y al cabo, una vez salvó la vida de tu padre. Cuando Ben me vio, se levantó torpemente sin saber qué hacer. Sus ojos se pusieron rojos al instante. «Feliz Año Nuevo, April», dijo con voz suave e insegura. Asentí superficialmente. «Feliz Año Nuevo. Si te sientes mejor, por favor, vete. No quiero volver a verte». «¿De verdad eres tan cruel?», preguntó desesperado, agarrándome la muñeca con fuerza. Al no responder, continuó con voz ronca: «Ya no quiero a Grace». Su voz estaba tensa. «Ya estoy enamorado de ti», dijo, pero nunca quise ser el respaldo de nadie. Había dudado tantas veces, había levantado la vista con la esperanza de que alguien finalmente me viera, pero nadie lo hizo. La verdad era que ya no lo amaba. Al no responder, me preguntó con cautela, casi como si no soportara la respuesta. Ben había pasado toda la noche abajo pensando, esperando. Si hubiera sido otra persona, tal vez se habría derrumbado por completo. Pero en el fondo, seguía creyendo que yo era la clase de chica orgullosa, alguien que simplemente había agachado la cabeza y se había rendido ante el amor. Estaba equivocado. No lo amaba. Mi respuesta fue firme. Esta vida tiene un límite y ya había caído una vez. No iba a volver a lanzarme solo para acabar destrozada. Ya había perdido mi dignidad. ¿Qué derecho tenía a hablar de amor? Ese día, Ben se fue decepcionado. Después de eso, nunca lo volví a ver. Al terminar el Año Nuevo me transfirieron a la sucursal en el extranjero para recibir capacitación. Mis días eran ajetreados y gratificantes. De vez en cuando veía a Ben de lejos. Siempre mantenía la distancia, nunca se acercaba. A los 30, mi madre ya había envejecido. Me extrañaba y siempre esperaba que volviera a casa más a menudo. Así que solicité que me transfirieran de nuevo. Así podría trabajar y cuidarla al mismo tiempo. Ella seguía esperando que encontrara a alguien, animándome con cariño a ir a citas a ciegas. La ignoré, diciendo que mi carrera aún no era estable. Finalmente me ascendieron a gerente general, y durante una negociación con el grupo Gian, volví a ver a Ben. Ya no era el joven imprudente de mis 20. Había crecido, madurado. La familia Gian prosperaba. Cada vez que nos encontrábamos, Ben sacaba a relucir el pasado, pero el pasado ya no tenía nada que ver conmigo. «Lo he superado», le dije. Él asintió. «Vale». A los 35 conocí a mi marido. Me trató muy bien, me sorprendía a diario y solo me miraba a mí. La noche antes de nuestra boda, visité sola la tumba de mi padre. Le serví su vino favorito. «Papá», dije en voz baja, «me caso mañana, no con el chico que amé de joven. Lo conocí en el trabajo. Él y su familia son muy amables con mamá y conmigo. Solo quería charlar un rato contigo. La próxima vez, lo traeré aquí para que te conozca». El viento mecía las hojas de los árboles sobre mí como si me respondiera. El día de mi boda, vi a Ben entre la multitud. Lloraba tan fuerte que apenas podía respirar, un poco aturdido, un poco perdido. Pero mi vida ya había seguido adelante. A quien amaba me separaban montañas y mares. Y desde la perspectiva de Ben, las montañas y los mares son infranqueables. Extra. Era cierto. Conocí a April por primera vez por un juego tonto en una fiesta universitaria. Todos en la fiesta me habían estado echando encima, menos ella. Se sentó tranquila en un rincón, como si no le importara nada. Eso es lo que la hacía destacar. Por eso la elegí.
No esperaba que con solo escuchar la palabra novia, se le pusieran las orejas rojas. Era adorable. No pude evitar bromear con ella. Después supe que era brillante, no solo ganaba una beca todos los años, sino que también era presidenta del consejo estudiantil. Tenía una luz interior que atraía a la gente. Siempre fui un tipo egoísta y descuidado, pero aún así estuve con ella 8 años. Nunca me di cuenta de que se había convertido en parte de mi vida hasta que fue demasiado tarde. Siempre pensé que tenía tiempo, que mi mundo no debía limitarse a una sola persona. Entonces me dijo que ya no me quería. Fumé toda la noche en el aeropuerto y volví corriendo a verla. Cuando la volví a ver, la rabia me invadió. La agarré y le tiré de la ropa. Lloró con los ojos hinchados, rojos e hinchados. Se veía terrible, pero se me ablandó el corazón. No debí haberla tratado así. Me dijo que no tenía derecho a lastimarla, solo porque una vez me amó. Pero entonces Grace llamó diciendo que alguien la estaba acosando. Me preocupé, así que me fui, diciéndole a April que le explicaría todo cuando volviera. Me pidió que me quedara. No me di la vuelta, pero lo olvidé. La decepción no llega de golpe. Se acumula poco a poco. Para entonces, ya no éramos nosotros. Tras otra conversación fallida, me alejé con amargura. Me dije, April me quiere tanto que acabará volviendo. Pero nunca volvió a bajar su orgullo. En otra reunión de exalumnos, alguien mencionó a la fea vendedora de pescado, y solo entonces lo comprendí de verdad. Nos conocíamos desde hacía mucho más tiempo del que recordaba. Alguien dijo que April me había gustado incluso entonces. Que para ella, además de la escuela, solo existía yo. Hice los cálculos. 11 años de juventud, y todo eso me lo había dado. Más tarde, cuando mi madre me devolvió la tarjeta bancaria, no pude quitarme la culpa del pecho. Me arrepentía de todo. En Nochevieja fui a buscarla. Le dije que de verdad quería casarme con ella. Incluso había comprado un gran anillo de diamantes para proponerle matrimonio, pero me miró y me dijo en voz baja, esto ya no es lo que quiero. Fue entonces cuando me di cuenta de que sus ojos ya no me amaban. Me contó todo sobre el pasado, sobre todo lo que había pasado, y mientras escuchaba, cada palabra se sentía como un nuevo hielo incrustado en mi piel. Ni siquiera podía hablar entre las lágrimas. Estuve toda la noche fuera de su casa, y por la mañana, su madre me encontró y me dejó entrar. Le rogué, ¿de verdad no tenemos ninguna oportunidad? Me dijo que no. Al irme la oí hablar con su madre. Amar a alguien durante demasiado tiempo solo trae decepciones, dijo. Yo también soy humana. Tengo dignidad. No puedo renunciar a eso solo para casarme con él. El día de Año Nuevo me senté en mi coche frente a su edificio, viendo cómo la luz de su ventana parpadeaba, pasando de oscura a brillante y de nuevo a oscura. Después de que rompió conmigo, vagué por la vida sin rumbo hasta que finalmente entendí cómo me sentía. Terminé mi compromiso con Grace. Éramos 2 personas iguales, 2 personas con temperamentos fuertes, nunca del todo compatibles. Más tarde ella encontró a alguien más, alguien de su mundo, alguien que la trataba bien. Ella era feliz, profundamente amada. Durante mucho tiempo después de eso, lamenté haber dado por sentado el amor de April. Cuando volvimos, fui codicioso intentando aferrarme a ella mientras seguía persiguiendo la euforia del primer amor. A medida que fui creciendo, la gente a mi alrededor empezó a casarse. Me animaron a empezar de cero, a abrir mi corazón de nuevo. Pero lo único que podía pensar era, ¿cómo sobrevivió esos 11 años? Dábamos vueltas y vueltas. Y de alguna manera, terminé siendo la última persona de nuestro círculo que seguía sola. Más tarde ella se fue al extranjero. A menudo ajustaba mi horario solo para volar y verla, observarla desde lejos sin molestarla. No me atreví. Fui yo quien la lastimó. Solo podía mirarla desde lejos. A los 30 April fue ascendida. Ascendió de jefa de departamento a gerente general. Ya nadie se atrevía a burlarse de ella llamándola la chica del pez feo. Se dirigieron a ella con respeto. Presidente Chen. En las negociaciones, fue aguda y decidida, ganándose su nombre y su lugar. Un día, nos cruzamos en una reunión de negocios.
Ella estaba frente a mí con un elegante abrigo marrón, serena y segura de sí misma, y mi corazón se desmoronó. La invité a almorzar. No se negó. Pero durante nuestra conversación, se mantuvo tranquila, distante, completamente despreocupada del pasado. No evitó hablar de lo que había pasado entre nosotros. Ella solo dijo, lo que se echa de menos, se echa de menos. El pasado no se puede olvidar. La miré atónito. Me impactó de golpe. April se había vuelto aún más hermosa. A los 35 se casó. Le había llevado 8 años amarme, y otros 8 sanar. La única que seguía atrapada en el pasado era yo. Le pedí a alguien que le enviara un regalo de bodas, un sobre rojo con 10 millones de yuanes. No lo firmé. También encontré a su madre y le di una tarjeta con 50 millones. Se me saltaron las lágrimas. Tía, me regaló 19 años de su juventud. No debería desperdiciarlos. Piensa en mí como su hermano mayor, que la regaló hoy. Esta es su dote. Su madre insistía en devolvérmela, pero yo huí. No tuve el valor de quedarme. Egoístamente pensé, conocí a sus padres. Le di 60 millones. Quizás de alguna forma retorcida, también me casé con ella. Ella estaba en ese escenario con un impresionante vestido de novia, velado en blanco, radiante y deslumbrante. Por fin comprendí a qué se referían en línea cuando decían que amar a alguien es como cuidar una flor. April había florecido más hermosa que nunca. La observé con lágrimas deslizándome por la cara. Cuando intercambiaron anillos y se besaron, me quedé entre el público pensando, si esas cosas no hubieran pasado, quizá April se habría casado conmigo. Quizá para entonces tendríamos un par de niños adorables llamándome papá. Tenía tantas ganas de subir al escenario, de tener la boda, rogarle que me volviera a amar. Por muy tarde que fuera, ya había perdido a la chica que una vez me amó con todo su corazón. Ni siquiera me atreví a verla acercarse con su esposo a brindar por los invitados. Huí avergonzada, con lágrimas corriendo por mi rostro. Había perdido por completo a April Chen, la mujer que una vez me amó con todo su ser. En esta vida, perdí a la persona que más me amaba.